Saludo primero que nada a Alejandra Macías. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Doctora, me bien, da muy buenos gusto días. saludarte también a Pablo Álvarez y Casa. ¿Cómo estás, mi estimado Pablo? Hola Alejandra, hola Eduardo. Y Hola, fíjate Pablo. que en uno de los comentarios de las analistas que tuvieron a bien aceptar nuestra invitación a que destacara la dimensión histórica de la reina Isabel, Stephanie Enaro, analista internacional, recuerda que cuando estuvo en México se rompió el protocolo, estaba la reina montada a caballo y llegó también montado a caballo Luis Aguilar, ¿no? ¿Es correcto? ¿No me equivoco? Luis Aguilar, No, ¿sí? Vicente Vicente Fernández. Vicente Fernández. Fernández, perdón. Vicente Fernández, ya sí me equivoqué. Ya decía yo que no era. Qué barbaridad. Era poco probable que no me equivocara. Vicente Fernández y la ayuda a bajar del caballo. Y en México todo el mundo estaba, yo no recuerdo de esa anécdota, por supuesto, ni remotamente. Imagínense cómo estaban en México diciendo que rompe el protocolo y ayuda a la reina a bajar del caballo. No manches, ¿cómo? ¿No? A la reina. Y dicen que en la Gran Bretaña dijeron, celebraron mucho ese detalle como una licencia curiosa que en nada ofendió a la reina, pero que pues los puristas en materia de protocolo dijeron qué barbaridad, dejáramos de ser brutos para manejar el protocolo. Pero bueno, vamos a cambiar la página. Ahora vamos al asunto el paquete económico. Les pregunto, comenzando por Alejandra, en términos generales, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo ves? Lo veo optimista, y pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque se plantea un crecimiento generalizado del gasto cuando pues no tenemos un crecimiento a la par de los ingresos y pues eso tiene implicaciones bastante graves en cuanto al endeudamiento, ¿no? La deuda que podamos adquirir como país. Entonces, eso, yo creo que hay que tener precaución y hay que ver, pues dar seguimiento de cómo van a suceder estos ingresos y gastos que nos proponen para el próximo año. Pablo. Los economistas decimos que cuando algo no cuadra es porque hay supuestos heroicos, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con el presupuesto. Creo que desde el marco macro, no digamos del 2023, sino incluso desde el marco para el 2022, las cosas no están bien diseñadas. Y coincido con Alejandra, demasiado optimista. Hay como una mezcla de un presupuesto inercial, pero también apostando a las grandes obras del gobierno, o sea, echan toda la carne al asador y obviamente se ve también dinero donde hay focos rojos. Hay un buen presupuesto para salud, pero sigue habiendo problemas, ¿no? Por ejemplo, todo el rubro de infraestructura y transporte apenas crece 0.4 según las cifras del gobierno, ¿no? ¿Cuánto Entonces, crece salud? No sé si, es que 5.7 en el ramo, 5.7 salud sí, en el ramo, en pero términos ojo, reales debe ser, ¿no? sí, sí en términos reales, pero ojo, eso es partiendo de que venimos de un nivel muy bajo. Mm. ¿Coincides, doctora? Sí, como les mencionaba, vienen aumentos casi en todos los rubros, lo cual es, por eso hay que tener cuidado, porque se está cuadrando a través de requerimientos financieros. Tenemos un déficit presupuestario de 3.6 y hay otro pedacito de requerimientos financieros que no es presupuestario y llegamos al 4.1. El año pasado esos requerimientos estaban en 3.5 y nos están diciendo que para 2022 va a cerrar en 3.8. Entonces, aquí el ojo es cuánto nos estamos endeudando y que esas decisiones pues no se van a pagar el próximo año, ¿no? Y muchas veces, o lo que nos dicen el paquete económico el próximo año nos endeudamos, pero para el siguiente ya nos volvemos
Nos a ajustamos. sí, nos ajustamos y regresamos a un nivel bajo de deuda. Y eso no sucede, o sea, la verdad es que las decisiones que se toman ahora, pues las vamos a pagar en los siguientes 5 o 10 años, ¿no? O más. Entonces, ese gasto generalizado sí se ve en salud, como lo menciona Pablo, sí se ve en educación también, en infraestructura, un poco es como el del año pasado, que había aumentos importantes y que de alguna manera se festejan, como en salud, pero hay cuestiones muy extrañas ya adentro, cuando analizas el gasto más específico de salud y ves que todavía no está definido este organismo descentralizado de IMSS, que lo anunciaron hace 2 semanas, y no hay presupuesto, o sea, aunque este aumento aparece, pues no va acorde a las estrategias y a la población que tienen que cubrir. Entonces, eso es como muy extraño. Ahora, tenemos por un lado crecimientos en salud y en educación de alrededor de entre 4, 5, 6%, pero la pensión para adultos mayores crece 34%, ¿no? No 25, como había dicho el presidente, 34%. 34%, 34.3%. En general, las pensiones de bienestar, también para personas discapacitadas, si sumas todo el monto, crece 32%. Y esto se suma pues a las pensiones contributivas, que se está proponiendo gastar 1.7 billones en pensiones, más el billón, ¿no? O un poquito más, este, Fíjate. del costo financiero de la deuda. Además, le dio unas pensiones a los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Fíjate que en ese sentido el presupuesto cae un poquito en Luz y Fuerza del Centro, entonces ahí vamos a entrar a más detalle para ver qué es lo que sucedió, pero Ajá. también eso que anunció comparado, digamos, con todo el monto de pensiones e incluso con lo que se otorga a Luz y Fuerza, pues era relativamente poco. O sea, ya sabes, cuando hablamos de billones, miles pueden parecer pocos, ya sé que para Claro, todos por nosotros es supuesto. demasiado. Claro, para pensiones 1.7 billones de pesos, 1.7 billones. más el billón del costo de la deuda, un poquito más del billón de costo de deuda. Sí. ¿Cuánto le otorgan el crecimiento presumible al ramo salud, de educación, perdón, salud ya lo vimos, de educación, ¿lo tienen ustedes En el dato? educación es 4.5%. Te hablo de también el análisis que hacemos en CIEP, que el gasto educativo no solo es CEP, sino también entran otros rubros relacionados con ACID, con cultura, ¿no? Entonces, hacemos ahí un grupo y es 4.5% de aumento. A ver, les pregunto a ambos, comienzo con Pablo, ¿tendrá que ver alguna perspectiva de calentar la plaza en términos políticos, es decir, empezar a nutrir el clientismo electoral, lo digo con todo respeto hacia el gobierno, de decir, bueno, vamos a empezar a aumentar un poco de dinero para que no se nos vayan a desesperar con eso de la inflación, que vean que por otro lado también hay ingresos? ¿Tú lo puedes ver así o es arbitrario de mi parte pensar de esa manera? No, no lo es porque incluso la propuesta de crecimiento del PIB que hace el gobierno de 3% está pensando en el 2024. ¿Por qué? Porque finalmente es el PIB que va a tener un efecto político más fuerte. O sea, el gobierno quiere llegar a esas elecciones diciendo, vean, la economía está funcionando muy bien, aunque en todo el mundo las cosas están muy mal, ¿no? Entonces sí tiene un sesgo político muy, muy cargado. Evidentemente, el pronóstico del gobierno rompe con los pronósticos. Por ejemplo, el Fondo Monetario, que dio sus pronósticos hace 2 meses, a finales de julio, está estimando que México crece 1.6. ¿Y cuál es el problema con este presupuesto? Que parte de supuestos de cosas que el gobierno no controla o que no quiere enfrentar. Por ejemplo, no acepta que pueda haber una recesión en Estados Unidos. De hecho, cuando hace toda la descripción
piensa, por ejemplo, que la Fed va a subir 50 puntos base en la próxima reunión, cuando ya el mercado está apostando 75 puntos, ¿no? Entonces, compra como estos supuestos heroicos que mencionaba yo, ¿no? De que no va a haber recesión en Estados Unidos, no menciona para nada el conflicto que tenemos con Estados Unidos, con el TEMEC, que si aplican aranceles, si no se llega a un acuerdo, Uy, no. va a tener, le va a pegar a nuestras exportaciones. Entonces, como que el gobierno no menciona un montón de cosas que están ahí, apuesta a que la guerra de Ucrania se va a resolver y que eso va a ayudar a que los precios de los alimentos, de los fertilizantes bajen. No menciona para nada el problema del gas. El problema del alto precio del gas tiene un efecto muy fuerte en el precio de la electricidad, que ya lo estamos comenzando a ver en México, pero se va a poner peor, ¿sí? Y que tiene también un efecto importante en como insumo. Muchas fábricas se mueven por gas y esas cosas son las que van a tener repercutiendo en el crecimiento y en inflación. Compra por completo el escenario súper optimista del Banco de México, que vamos a pasar de una inflación del 9% en el tercer trimestre al 3.2% a finales del 2023. Oh, no, bueno, si lo hacen en un año, se van con el Mira, premio para Nobel que de lleguemos a Economía. una inflación de ese tipo, un bajón tan fuerte de la inflación, tenemos que irnos a una recesión marca diablo. O sea, no cuadran las cifras. Coincides, Ale. Sí, totalmente. No coinciden y por eso mencionaba, es un escenario muy optimista, ¿no? Se fueron a la cota superior del rango de crecimiento para 2023 y también para este año. Y la verdad es que esas variables, macro, la tasa de interés, pues están presionando demasiado el costo financiero de la deuda. Y también como que no concuerda la tasa de inflación de 3.2 con una tasa de interés nominal del 9%, ¿no? Que están 8.5 de 8.5, sí, tienes toda la razón. Sí. Qué De barbaridad. 8.5 y ahí también hay una discrepancia que puede generar incluso más inflación. Pero yo te voy a dar un dato, les voy a dar un Sí, dato que sí. a nosotros nos dejó, pues nos deja muy preocupados. A ver. Entre el gasto en pensiones que viene al nivel de 5.4% del PIB, más el costo financiero que es 3.4% del PIB, vamos a estar destinando a estos dos rubros 8.8% del PIB, que es mayor a lo que recaudamos en ISR. Está al nivel de 8%. ¿Sabes? Antes comparábamos el gasto de pensiones con IVA solamente, ya el IVA no nos va a alcanzar para pensiones y pues ahora el ISR no nos alcanza para esas dos cosas. Y eso pues pone en riesgo, bastante riesgo la sostenibilidad del sistema fiscal y tampoco hay medidas o sea, no se ve que existan medidas para paliar estos riesgos. Ahora, ese presupuesto lo arma el equipo del secretario de Hacienda. Ahí sí no tiene, el presidente no tiene idea de números, no tiene idea de economía, pero ya sí para este grado de detalle del tejido de numeración del presupuesto, ahí es Rogelio. Ahí es el equipo de Rogelio el que determina estas cosas. El presidente puede decir, no me gusta esto, así, dale más a los viejitos, etcétera, etcétera. Pero ya meter ese grado de detalle, lo que ustedes están diciendo de que la posible consecuencia de un presupuesto demasiado optimista, cómo compromete teniendo tan poco espacio fiscal, eso sí debe ser Rogelio, eso no es del Sí, presidente. pero ¿sabes qué, Eduardo? A ver, me voy a poner un poco al lado del plomero, ¿sí? La Secretaría de Hacienda también tiene que dar expectativas Positivas, favorables, claro, por supuesto. ¿sí? O sea, no le pidas que no den expectativas positivas, o sea, No, sí. cualquier gobierno lo haría, o sea, en ese sentido entiendo su postura. El problema es que cuando ellos en los criterios generales de política económica describen su escenario, no me hablan para nada de los riesgos, como si no existieran. No existe la recesión en Estados Unidos, no existen los problemas de negociación del TEMEC, la guerra de Ucrania se va a resolver, ¿no? O sea,
La Sí. verdad es que eso está muy lejos de ser real. Por eso estamos con problemas tan graves en Europa. La recesión en Europa que sí la aceptan, o sea, dicen qué afortunados somos de que vivimos de este Tan, lado del mundo. tan lejos de Europa, ¿no? Exactamente, pobrecitos de ellos, ¿no? Pero eso va a tener repercusiones en la economía mundial. Hay efectos Claro. importantes de una recesión y de una desaceleración fuerte de la economía china, ¿no? Y solo toman el aspecto positivo. Eso va a ayudar a que la presión de la inflación mundial baje, ¿sí? O sea, el darle espalda a esos procesos como posiblemente influyentes en el aspecto macroeconómico, pues para que no afecten, no los veas. Les das la Ahora, espalda. curiosamente, hay una postura política. Dicen que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. No, perdón. Hay una agresión de Rusia a Ucrania. Es la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? O sea, hasta en el lenguaje son terriblemente neutros. ¿Tú lo ves de esa manera, Ale? Sí, yo coincido en el aspecto de que el gobierno tiene que ser positivo, ¿no? Y esperar tener esos números para el siguiente año. A mí también lo que me preocupa es cómo distribuyen esa abundancia, si le podemos llamar así, ¿no? Para el próximo año. O sea, si vamos a tener más ingresos y también distribuirlos conforme aumenten esos ingresos, porque lo que estamos teniendo ahora de requerimientos financieros también es bien alto y creemos que está estimado un poquito bajo, ¿no? Entonces, con todas estas necesidades de gasto en programas prioritarios, en megaobras principalmente, pues el espacio que le dejan a otros sectores sigue siendo muy pequeño. Y podemos ver lo que estamos viendo este año, donde en paquete 2022 también hicieron un aumento generalizado, pero ¿qué vemos? Que en salud no se está gastando lo que se programó, ni en educación se está gastando lo que se programó, ¿no? Entonces, al final, durante el año se van ajustando esos números y lo peor es que se ajustan en estos rubros que necesitamos potenciar Claro. bastante. Muy optimista el presupuesto, muchos compromisos, grandes obras, compromisos sociales. Pero si no crece la economía, te pregunto, Ale, si no crece la economía, se le hace bolas el engrudo, ¿eh? Sí, si no crecemos y si la tasa de interés sigue creciendo y la inflación también está un poco alta, el panorama es complicadísimo. Bueno, principalmente porque los ingresos pueden no ser los proyectados, pero los gastos sí van a ser los proyectados, ¿sabes? Por lo menos en aquellos rubros que son ineludibles, como el costo de la deuda, como pensiones, como las transferencias a entidades federativas que también trae un aumento para 2023. Entonces, ahí podemos entrar en una situación que también es muy parecida a la de este año, donde el costo de la deuda ya está aumentando para el cierre de 2022. Pablo. Mira, se me olvidó mencionar una cosa, coincido con Alejandra, que es que la plataforma petrolera que propone el gobierno es otra vez muy optimista, otra vez no se va a dar. Este año hubo ingresos petroleros importantes por Los el precio del precios. petróleo tan alto y por factores geopolíticos, porque la economía mundial se está desacelerando. Fue más por factores geopolíticos. Sí. Entonces, eso es lo que ayudó, pero desaparece el subsidio a la gasolina. Y eso, pues, bien que mal, también va a tener un efecto importante en que la inflación no sea, no sea, no sea tan alta como este año, pero tampoco tan baja. O sea, hay ahí como cosas que no están muy claras y creo que podemos tener un déficit más alto del que el gobierno dice o podemos tener recortes no previstos que van a generar pues una situación importante de descontento, ¿no? O sea, Ale, entiendo por lo que nos han dicho ustedes que el gobierno se desprende de la túnica franciscana
y le entra a la austeridad, pero ya no en el terreno de la pobreza, es decir, aquí se quitó la túnica y dice, no, la pobreza, madres, no, y aquí vamos a empezar a gastar, ahí dice papá, ya para Porque el acá. efecto electoral es muy alto, Eduardo. Y eso el presidente lo tiene bien calculado, ¿eh? Lo No que sé pasa si, es que hay que entender en dónde es la pobreza franciscana o la austeridad, ¿no? No va a ser en los programas prioritarios ni en los megaproyectos, va a ser en la parte más operativa que también hay que ponerlo en perspectiva. Esa parte, pues comparado con los ineludibles, con la pensión para adultos mayores, con Sembrando Vida, pues es una parte relativamente pequeña donde el ahorro o la austeridad que se quiere utilizar, pues si la hacen, no se va a reflejar en menor gasto o en menor ahorro, ¿no? Y menos, de verdad, o sea, es impresionante que el presupuesto para adultos mayores ya es el segundo gasto más importante de pensiones. Ya rebasó el presupuesto del ISSSTE. Y todavía nos falta un incremento más para 2024 y de ahí a ver cómo le vamos a ya es hacer más esto. la cantidad de los adultos mayores que al presupuesto del ISSSTE, Que las pensiones del ISSSTE. ya, O sea, lo que gastamos en pensiones del ISSSTE. uy, híjole, pues le urge al presidente que crezca la economía, ¿eh? Nos No, Pero, urge a todos, en realidad. mira, sí, en realidad lo que se está visualizando es que se nos puede venir un desequilibrio fiscal muy fuerte que va a tener que ser resuelta por el próximo gobierno con una reforma fiscal. Eso, Y no sé. que se va a enfrentar este problema con mayor deuda. esa iba. Esto no lo arreglas con ajustes al presupuesto, lo tienes que arreglar, Ale, a través de, pues, emitir deuda, a darle. Pues tienes que encontrar el espacio fiscal, ¿no? O sea, y en este paquete lo que se ve es que ese espacio fiscal va a venir a través del endeudamiento, no va a haber de otra. ¿Por qué? Porque los ingresos no están creciendo. ¿Por qué? Porque no hubo una reforma fiscal que se En tenía un que haber principio. discutido el año pasado. Y como dice Pablo, la próxima administración pues va a tener ese tan grande reto, ¿no? De arreglar esas cosas y de poder volver a cuadrar el presupuesto. Ahora, ¿cómo le haces cuando ya tienes un endeudamiento de varios años que tienes que pagar, que no puedes ajustar? Tienes que voltear a revisar esos ineludibles, ¿no? Porque también si no tienes el presupuesto, decir, bueno, es que esto es lo que tengo que gastar en pensiones sí o sí porque no tengo otra salida, pues definitivamente se van a ver afectados otros sectores, agricultura, medio ambiente, incluso turismo. Sí, no va a sacrificar beneficios a la población pobre. No, ni de chiste, va a hacer otros ajustes, pero no les va a quitar pensiones, no les va a quitar beneficios de bienestar a las poblaciones necesitadas, porque además es parte de su compromiso y es parte, digamos, del intríngulis electoral. ¿Es correcto, Pablo? Sí, sí, yo creo que sí están apostando al 2024 y me parece que, pero también el margen de maniobra que tienen se les está reduciendo, por eso van a tener que recurrir a más deuda. Y si las tasas de interés en el mundo y en México siguen subiendo, el costo financiero de ese pago de esa deuda va a seguir creciendo más. O sea, a la hora de la hora, el presupuesto programado para el costo financiero puede ser mayor. A ver, voy a decir una cosa que puede ser muy delicada y ojalá tenga yo prudencia al manifestarlo. Yo no lo quiero, no lo deseo, no lo pronostico, no lo sugiero en lo absoluto. Pero si no sale el crecimiento y no se puede encuadrar bien el presupuesto que se está poniendo en manos de los diputados, esto puede contribuir a que tuviéramos un fin de sexenio turbulento en materia económica, como ya hemos vivido algunos el siglo pasado, Ale. Em, no sé si turbulenta, o sea, el hecho es que siempre tenemos como escape, ¿no? O salida a través de la deuda. Y no creo que sea una cuestión de un año para otro.
Esto se va a seguir acumulando y va a ser un panorama muy complicado para la siguiente administración y para después, ¿no? O sea, no estamos pensando en esas desigualdades y en que lo que estamos decidiendo ahora lo van a tener que pagar las siguientes generaciones. Entonces, creo que los ajustes van a venir por ahí. También el discurso de no nos endeudamos, de las finanzas públicas sanas, pues lo tenemos que poner, lo tenemos que cuestionar, ¿no? Sobre todo si con este tipo de presupuestos donde el aumento es generalizado y estamos cuadrando presupuesto por deuda. Si fuera un ejercicio académico, Pablo, tú que has sido maestro, Mira, yo creo te que, presento a un alumno este trabajo, qué le pondrías? a ver, buen intento, pero la realidad va a correr por otro lado, ¿no? Y por otro lado, y por otra parte, digo, el gobierno tiene una salida que es echarle la culpa al resto del mundo, ¿no? O sea, yo presenté esto, pero ¿qué creen? Estados Unidos se fue a recesión, nos puso aranceles injustamente, o sea, puede victimizarse en ese sentido. Son factores externos fuera de mi control. Fíjense que la sequía me provocó inflación y ahora vinieron las inundaciones y también eso provocó que las cosechas se echaran a perder. O sea, puede un momento dado recurrir mucho a una retórica donde son realmente magos, ¿no? ¿Qué queda? ¿Los diputados tomarán en cuenta esto que ustedes especialistas están señalando y puedan ajustar a un esquema más realista? Yo no creo que se atrevan los señores. No, todo lo contrario, los diputados van a querer hacer ampliaciones porque quieren reflejar eso en votos en sus distritos. Púchale, Va a maestro. ser todo lo contrario. Y lo que pasa todos los años, muchas veces es que los diputados aplican ampliaciones y Hacienda les pone controles tan fuertes para que nunca se apliquen esas ampliaciones. Ale. No, pues queremos que nos escuchen, ¿no? Por eso hacemos este tipo de análisis y vamos a estar ahí en los parlamentos abiertos y en cualquier espacio que podamos presentar el análisis y poder poner sobre la mesa que es riesgoso, ¿no? Es muy riesgoso tener este panorama optimista y seguir repartiendo dinero sin un objetivo claro más allá de que sea electoral, ¿no? Esto que mencionabas de la población pobre, pues yo creo que hay que evaluarlo, porque no necesariamente las transferencias universales Claro. llegan exactamente a los pobres y pues estamos destinando bastante recursos a esto. Ahora, este es un primer ejercicio y les agradezco a ambos de manera muy especial que tengan la gentileza de estar con nosotros y poder contribuir a que esto salga y tengan, el público televidente tenga un panorama más objetivo en este caso del paquete económico. Después viene el detalle, ¿no? Es cosa de ver el detallito. Entonces, yo los quiero comprometer a ambos, particularmente te agradecería infinitamente, Alejandra, que tuvieras siempre la gentileza que siempre ha sido así, de estar con nosotros y ayudarnos a entender estos asuntos de los números, que no solamente a nosotros, también a gente del gobierno no se les da. Así es que, y menos a los legisladores, por supuesto que menos a los legisladores. Te agradezco mucho que estés en esta tu casa, Ale, que nos ayudes a entender. Esta es una primera lectura. Ya después vendrá el bordado fino. Tendrás la puerta abierta siempre para cuando tenga de decir, a ver, encontramos esta cosita que no nos gusta o estas cositas que considero que es importante que se sepan, y siempre estará abierto este espacio para que ustedes tengan la gentileza de explicarnos qué les preocupa y por qué les preocupa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Eduardo, y voy a aprovechar aquí a hacer la invitación el lunes. Nosotros tenemos rueda de prensa a las 11 de la mañana para presentar este análisis como más detallado y el que hacemos cada año, ¿no? En CIEP en 72 horas. Entonces, todavía vamos a estar trabajando un ratito en este análisis. Muchas gracias. Te agradezco. ¿Cuándo es la conferencia de prensa? ¿El lunes? Lunes 12 de septiembre a las 11 de la mañana. Bien, es presencial, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. muchas gracias. Ojalá el gobierno no los vaya a tomar muy a mal. No le gusta cuando uno hace análisis que nos quedan bien parados, no les va a molestar. Lo que sí Pues que es molestia.
Sí, pero nuestra razón de ser es dar esta información a toda Claro. la población, ¿no? Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, mi estimado Pablo Álvarez y Casa. Gracias. Tú vas a estar en Turquía la próxima semana, ¿no? Y me voy a Turquía. Bueno, ahí me traes Voy a conocer Mira. el fabuloso aeropuerto de Estambul. Vete al Felipe Ángeles, cabrón, y ya estuvo. Te vas al Felipe Ángeles, habrás visto la meca de los puertos aéreos en el mundo y se acabó el problema. ¿Para qué vas tan lejos si aquí lo tienes a la vuelta de la esquina, atrasito de Estambul Hidalgo? el aeropuerto de Estambul se inauguró en 2019 y está planeado para tener 200 millones de pasajeros al año. O sea, Turquía le está apostando durísimo al turismo. Pues sí, así tiene que ser. Pero bueno, ahí vamos a la par, ¿eh? No, así no nos van a impresionar ahí, porque aquí tenemos uno de escala mundial. Gracias, Pablo. Estaremos en contacto contigo. Gracias, Ale. Okay. Eres muy amable. Estás en esta tu casa. Gracias.